a... Gracias por hacerme acordar. Vamos entonces ahora a desarrollar el problema número 7. Estamos... Listo. Ahí está. Bien. Para que no me moleste. Ahí está. Dice lo siguiente, ¿no? Dice en la figura hallar el instante en que el móvil A dará alcance al móvil B. Si ambos parten desde x igual 0, cuando el tiempo también vale 0. Como se aprecia en la gráfica de velocidad en función de tiempo, ¿no? Entonces, esta sería nuestra gráfica. Entonces, de aquí puedo sacar digamos, mucha información, ¿no? Varia información, o información variada, mejor dicho. Observamos claramente que el cuerpo A tiene una recta cuya pendiente es 45 grados, bien, cuyo ángulo, perdón, es 45 grados y eso me va a permitir calcular la pendiente. Y si calculo la pendiente, estoy calculando prácticamente la aceleración del cuerpo A, ya que la gráfica es velocidad con tiempo. De la misma manera, observo para el cuerpo B, tengo un ángulo de inclinación que es de 37, por lo tanto, la tangente de este ángulo me daría la aceleración que tendría el cuerpo B. Bien. Además, observo claramente, acá esto me da... Hola, hola, si me están Sí, escuchando. profesor. Ya, ya. Lo de aquí sería la velocidad inicial del cuerpo A, ¿no? Esta sería la velocidad inicial del cuerpo A. Y esta sería también la velocidad inicial, pero del cuerpo B, ¿no? Ahí está, miren la información que podemos obtener, ¿no? Y adicionalmente, como ya les había mencionado, la tangente de 45 es, ustedes saben ya por geometría que esto vale 1. ¿Y esto quién sería? La aceleración del cuerpo A, porque corresponde a la recta A. Igualmente con la tangente de 37. Tangente de 37 sería, nosotros sabemos que vale 3/4, ¿no? Y esto sería la aceleración de B. Miren cuánta información podemos obtener de esta grafiquita, ¿no? Bien. Ahora sí, no me piden ninguno de estos datos, sino me piden el tiempo que demoran en que el cuerpo A lo alcanza B. Bien. Entonces me piden el tiempo, sabiendo que ambos parten simultáneamente. Entonces, la pregunta sería, a mí no me han enseñado ninguna fórmula para que me digan que el cuerpo A alcanza el cuerpo B cuando se trata de un movimiento acelerado, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿y qué ocurre cuando el cuerpo A lo alcanzó al cuerpo B? ¿Qué debo yo pensar? Bien, para poder solucionar este problema. ¿De qué manera, bien, puedo relacionar las ecuaciones que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme de tal manera que justo en ese momento hay una característica, bien, ese tiempo, ¿no? Y lo único que va a ocurrir es que, digamos así, que la posición del cuerpo A con la posición del cuerpo B son exactamente iguales. Esto ocurre cuando A alcanza a B, o cuando B alcanzaría también que el mismo, ¿no? Bien. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hallar nosotros? Debemos hallar cómo calcular la posición de A y darlos, ¿no? ¿Puedo hacer esto? Parten, dice bien claro acá, si ambos parten, no dice uno primero y otro después, sino ambos parten en t igual 0, x sub 0 igual 0, es decir, parten simultáneamente del mismo lugar y bien, y al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, veremos acá lo siguiente. La ecuación que describe el movimiento de todo cuerpo, bien,
en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, su posición en cualquier tiempo será su posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, esta es la ecuación que vamos a aplicar para darle solución al problema número 5. Esta es la ecuación, no hay otra. Bien, y todo esto informa cuánto vale su posición inicial, cuánto es su posición inicial, acá te dicen. ¿Cuánto es? Aquí se ve. ¿Cuánto es? 0. ¿Cuánto vale su velocidad inicial? Ya la hemos calculado, acá está, ¿ve? ¿Cuánto vale su aceleración de cada cuerpo por separado? Acá está, ¿ve? Entonces, lo único que hago es reemplazar y igualar. Y con eso resolvemos el problema. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Profesor, esa fórmula la utilizamos cuando no nos dan la velocidad final, sino. No, no es necesario. Lo que tú aquí la vas a utilizar bajo las condiciones que te da el problema. En este caso, la vas a utilizar por el hecho de que sus posiciones son iguales cuando se Ah, encuentran, ya entendí, gracias. ¿no? Ok. Bajo esta condición, esto se va a igualar cuando este cuerpo A, como dice acá, A alcanza, ¿no? Entonces, su problema, la condición del problema, entonces, ahora sí, más la velocidad inicial, entonces, más la velocidad inicial del cuerpo A, y hemos visto que la velocidad inicial del cuerpo A vale 10 metros por segundo, como indica acá la gráfica, bien, por el tiempo, más un medio, la aceleración de A, y la aceleración de A vale 1, se entiende que si lo obtengo de esta gráfica sería 1 metro por segundo al cuadrado, bien, por el tiempo al cuadrado. La posición de B ahora será igual nuevamente a 0, porque me lo indica el enunciado del problema, más su velocidad inicial, que acá lo hemos calculado, es 20 por t más un medio de la aceleración, que es 3 cuartos, ¿no? Por t al cuadrado, ¿no? ¿Ya está? Ahora sí, ¿qué me dice el problema? Que cuando A lo alcanza B, estas dos posiciones son iguales, entonces igualamos. X de A va a ser igual a X de B. Entonces, 10t más un medio de t cuadrado va a ser igual a 20t más 3 octavos de t cuadrado, ¿no? Observo ahí claramente que el tiempo se puede simplificar. Bien, no tiene sentido t igual 0. Por esa razón puedo simplificar. Y de ahí despejo rápidamente cuánto vale el tiempo, ¿no? Acá me quedaría, este 10 pasa para acá, me quedaría 10 en el otro lado, me quedaría acá un medio de t, y acá menos 3 octavos de t, y este es igual a 10, ¿no? Observa, este 20 está como positivo, este 10 pasa acá a restar, y este también de 3 octavos pasaría a restar, ¿no? Y de aquí determino rápidamente cuánto vale el tiempo, ¿no? Bien, a ver, sería acá 4, sería un octavo, 80. 80 segundos sería la respuesta del problema, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nosotros la respuesta al problema número 7. ¿Alguna aclaración, alguna pregunta? Si no, continuamos con el problema número 8. Se dan cuenta que no han necesitado una fórmula especial. Son las ecuaciones que gobiernan el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos con el problema que sigue, ¿no? El problema número 8.
Ahí está. Veamos la gráfica del problema número 8. Dice, desde A y B se lanzan simultáneamente, ¿no? Dicen que se lanzan dos objetos simultáneamente desde A y de B. Ahí está. Listo. Muy bien. Ya está. ¿Qué más me dice? Objetos verticalmente hacia arriba con rapideces de V y 2V, como indica acá el problema, ¿no? V vale 10, de acuerdo a la información del problema, diríamos así, velocidad de A, o vamos a colocarlo de esta forma, ¿ya? Esa información que me están dando corresponde a la velocidad inicial de A igual a 10 metros por segundo, ¿no? Y la velocidad inicial o la rapidez inicial de B es de 2V sería 20, ¿no? Metros por segundo. Listo. Si el objeto que se lanzó de A, de aquí, de acá abajo, de aquí, de la superficie de la Tierra, ¿bien? Que está considerado como 2, llega solo hasta B, es decir, llega hasta acá. Bien, hasta ahí. Y de ahí regresa, por supuesto. Esto significa que la distancia de separación entre A y B representaría para el objeto 2 la altura máxima, ¿no? Dice, ¿cuál será la distancia que separe o que separa a los objetos cuando el cuerpo se lanzó? ¿Cuál será la distancia que separa a los objetos cuando el cuerpo que se lanzó de B comience a descender? ¿Listo? Comience a descender. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es decir, cuando el cuerpo ya llegue a la altura máxima, ¿no? Bien. ¿Listo? ¿Cuánto sería la distancia que lo va a separar? Bien. Sabiendo que el cuerpo A llega a hasta B, nada más. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer utilizando, en este caso, en primer lugar, calculando el tiempo que no me dan, ¿no? El tiempo para que el cuerpo A llegue hasta B, que eso representaría el tiempo de ascenso, ¿no? Y eso sería velocidad sobre tiempo, ¿no? ¿Listo? Bien. Y con eso, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir el tiempo que emplea en llegar hasta esa posición, ¿no? Y también voy a calcular el tiempo que se demora el cuerpo en llegar a su altura máxima, que eso no me indican. Bien. Y con esos tiempos podemos calcular bien la altura máxima a la cual van a llegar los cuerpos, ¿no? ¿Listo? Y con eso voy a calcular la distancia de separación. Bien. Entonces, ¿se entiende? Voy a hacer lo siguiente para que se vuelva a comprender. Voy a hacer una gráfica igual a esta. ¿Ya? Este es el estado inicial, podríamos decir. Ya está. Ahí.
Entonces, este sería B y este sería A. ¿Ya? Esta es la altura que los separa inicialmente, ¿no? Entonces, el tiempo de A, el tiempo de ascenso, 9C, seguro no lo tengo a la mano acá ahorita. Debe ser. Por ejemplo, el tiempo de ascenso. En este caso, de A. El tiempo de ascenso de A simplemente sería B inicial de A sobre G. Y la velocidad inicial de A es 10 sobre G, que vale 10, y este es un segundo, ¿no? Eso significa que el cuerpo sube hasta aquí, el cuerpo ha subido hasta acá en un segundo. Y hasta ahí llega y de ahí comienza a retornar y llega hasta acá en un segundo. O sea, sube y baja en 2 segundos. Mientras el cuerpo A sube y baja, el cuerpo B simplemente sube. Miren, observen el tiempo de ascenso, ¿no? De B. ¿Listo? ¿A qué será igual ese tiempo de B? Sería su velocidad inicial de B sobre G, y esto sería 20 sobre 10, y esto sería 2 segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cuerpo B demora para que sube y baje 4 segundos. Es decir, en la mitad solamente ha llegado hasta la altura máxima. Por lo tanto, esto sería la distancia y separación. Esto representaría la altura máxima de B y esto representaría la altura máxima de A. Y esa es justamente la distancia que lo separa en el momento que el cuerpo B llega acá, ya que este cuerpo A ha subido y ha bajado, ¿no? Bien, entonces con esto ya determinamos que la distancia de separación HD entre A y B, en el momento que indica la condición del problema, sería la altura máxima de A más la altura máxima de B. Y ambas alturas se calculan con la siguiente expresión: velocidad inicial de A al cuadrado sobre 2G más velocidad inicial de B al cuadrado sobre 2G, ¿no? Y esto me quedaría, la velocidad inicial de A vale 10 sobre 20 más 20 al cuadrado sobre 20, ¿no? Y esto me daría acá 400, 100, 500, 500 entre 20, bien, me quedaría 25. Y entonces la altura la distancia de separación que me estaba pidiendo el problema sería entre AB sería 25 metros, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta al problema, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna aclaración? Esa es la forma como podemos entonces atacar este problema que representaría un problema de caída libre, ¿no? Que sería parte del movimiento rectilíneo, ¿no? Uniformemente, en este caso, variado. ¿Listo? ¿No hay? Entonces continuamos con el siguiente. El problema número 9. Acá hay alguna pregunta, seguro. Ya, en el instante en que los cuerpos se van a lanzar, esta sería la gráfica, ¿no? Esta de acá sería la gráfica. En el instante en que los cuerpos se lanzan. ¿Ya? Bien.
el cuerpo A se lanza con una rapidez v y el cuerpo B se lanza con una rapidez 2v. Por eso yo lo he especificado acá. Sabiendo además, de acuerdo al enunciado del problema, que v vale 10 metros por segundo. Y además deben considerar que g vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice qué puedo deducir de aquí de la información del problema? Que la velocidad inicial de A vale 10 y la velocidad inicial de B vale 20. Ambos se lanzan hacia arriba. Podríamos decir, este es en el instante que ambos se mueven, empiezan a moverse. Entonces, ¿qué te pregunta? Dice, ¿cuál será la distancia que separa a los objetos cuando el cuerpo que se lanzó de B comience a descender? ¿Qué significa esto? Cuando el cuerpo llegue a la altura máxima y comience su movimiento de descenso. Y eso es lo que he hecho, ¿no? Para lo cual, primero he calculado el tiempo de ascenso, es decir, el tiempo que demora cada uno por separado en llegar a su altura máxima. ¿Bien? ¿Listo? Y entonces me doy con la sorpresa que el tiempo de ascenso del cuerpo B es el doble del cuerpo A. Eso significa que cuando el cuerpo B llega a su altura máxima, el cuerpo A ya llegó nuevamente al plano de lanzamiento, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque me dice el problema también, además, que el cuerpo A llega justamente hasta B, nada más, y de ahí regresa. Y eso es debido a su rapidez con que se lanza, ¿no? Bien, entonces, en el momento que el cuerpo B llega a su altura máxima, el cuerpo A ya bajó, ya llegó nuevamente al mismo punto de partida. Por lo tanto, la distancia que lo separa sería la suma de las alturas máximas recorridas por el cuerpo B y por el cuerpo A, ¿no? Bien, y por esa razón es que aplico esta expresión, que la altura de separación entre A y B, justo cuando B va a empezar a descender, sería la altura máxima recorrida por A más la altura máxima recorrida por B. Esa es la distancia que lo separa, ¿no? Y la altura máxima, ya sea recorrida por el cuerpo A o B, siempre sería su velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso específico, la velocidad inicial de A vale 10 y la velocidad inicial de B vale 20, ¿no? Reemplazamos, sumamos, ejecutamos y obtenemos que la distancia de separación o la altura de separación entre el cuerpo A y el cuerpo B, cuando el cuerpo B va a empezar a descender, es de 25 metros, ¿no? ¿Listo? Ahora sí. Sí, profesor. Listo, entonces empezamos, bueno, avanzamos con el problema siguiente, ¿no? Que nos tocaría el problema número 9. Vamos a traer la información del problema número 9. Me dijeron C, 071 debe ser. Tengo aquí. Dice, del techo de un ascensor de altura de 2,5 metros que sube con rapidez constante de 8 metros por segundo, se desprende un clavo, ¿no? Dice, hallar el tiempo que tarda el clavo en chocar con el piso del ascensor, ¿no? Eso es lo que me dice el problema. Y me dan ahí la gravedad que debo considerar 10, ¿ya? Entonces veamos. Este sería hipotéticamente mi ascensor. Bien. Del techo de ese ascensor hay un clavo. Bajo la condición que me está indicando, ¿no? Aquí tenemos un clavito, ¿no? Vamos a representarlo así. Este sería el clavito que va a caer. El ascensor tiene una altura de 2,5 metros, ¿no? Del techo de un ascensor de altura, 2,5 metros, que sube. Esto está subiendo con una cierta rapidez.
de 8 metros por segundo. ¿Listo? Bien. Se desprende un clavo. Hallar el tiempo que tarda el clavo en chocar con el piso, ¿no? Hallar el tiempo que este clavito, bien, va a caer al piso, ¿no? Hasta acá. Entonces, lo único que hago es caída libre, ¿no? La altura que va a descender es igual a 1/2 de g por t al cuadrado. H es justamente 2,5. Porque aquí no está acelerado, no tiene ningún efecto el hecho de que ¿se llama? El ascensor suba con una velocidad. Bien. El efecto que estaría provocando sobre el clavo es cuando este ascensor sube con una aceleración. Al subir con una aceleración, ahí sí el clavo es afectado y por lo tanto ya no podría utilizar que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, sino esa gravedad va a depender si la aceleración está, en este caso, ascendiendo o descendiendo. Si está subiendo, la gravedad aumenta y si está descendiendo, la gravedad disminuye, ¿no? Bien, pero en este caso no. No nos hagamos problemas, la velocidad es constante, entonces aplico directamente lo de acá. Entonces me quedaría acá 2,5 es igual a 1/2 de 10 por t al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, tendríamos acá que t va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Qué? Segundos. Bien. Este de aquí pasa para acá, me quedaría 5. Quinta 1, quinta de 10, 2. Este 2 pasa a dividir y les traigo la raíz, me quedaría 1 sobre raíz de 2. O también, si yo quiero, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Racionalizando, por supuesto, ¿no? ¿Listo? Y ahí tendríamos nosotros la solución del problema, ¿no? Este valor o este valor, ¿no? Ahí tendríamos la respuesta del problema. ¿Listo? Profe, ¿qué representa el 1/2? Eh, ¿Qué es un medio? Ah, es parte de la ecuación, recuerda, del movimiento de caída libre, ¿no? Recuerda que la ecuación general sería la de acá, ¿no? Veamos acá. Sería así, ¿no? La posición para cualquier tiempo sería posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por t al cuadrado, ¿no? Igual que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la diferencia de que muchas veces decimos x igual a x sub 0 más velocidad inicial por t más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? ¿Listo? El 1/2 es un factor que aparece debido justamente al hacer el análisis de las ecuaciones y obtener la ecuación del movimiento, ¿no? O sea, no representa a ninguna magnitud, es un parámetro que aparece ahí, ¿no? ¿Listo? Entonces, como en este caso, el cuerpo parte del reposo, la posición inicial es 0, bien, su velocidad inicial es 0, por eso le puse 1/2, ¿no? De g por t al cuadrado nada más, ¿no? Está en caída, ¿no? Está cayendo, ¿no? Bien, ¿listo? Ah, ¿cuál es la clave? La raíz de 2, ¿cuánto vale? 1,41, ¿no? Divídelo entre 2, sale 0,7 más o menos, ¿no? Esa sería la clave, ¿no? Hay que operar acá, pues, no hay que operar, solo que yo le estoy ahí dejando en términos de las raíces, ¿no? Si yo uso mi calculadora, me voy a dar cuenta que me va a salir decimales, ¿no? Raíz cuadrada de 2 entre 2 sale 0,77, que es 0,77
71, ¿no? Ah, claro, pues, estos son segundos. Recuerda que en física, cuando tú no pones unidades, no tiene sentido, no tiene ningún significado, ¿no? Eso es importante, las unidades, ¿no? Claro, la sé. Listo, muy bien. Ahí tendríamos entonces la respuesta, ¿no? S de segundo. No es 5. Listo, bien. Entonces avanzamos al problema número 10. Listo. Ya está. Ahí nos indica lo siguiente, dice, la bola empieza a deslizarse sin fricción, es decir, como no hay rozamiento, cae por, como dicen comúnmente, cae por su propio peso, ¿no? Desde el punto superior de la circunferencia por la canaleta, inclinada con ángulo phi respecto a la vertical. Bien. Después de qué tiempo la bola alcanzará la circunferencia, bien, si su diámetro es 1,25 y g vale 10, ¿no? Entonces, su diámetro es 1,25. El diámetro sería lo de acá, ¿no? De ahí hasta acá, ¿no? Ese sería su diámetro. Ahí está. Ese sería su diámetro. Y de acuerdo a la información, de acuerdo a esa información, el diámetro vale 1,25 metros. ¿Qué otra información? Que la gravedad vale 10. Y además tengo el ángulo phi. ¿Listo? Veamos cuánto vale ese ángulo phi. No sé cuánto vale y el tiempo también que demora en descender, ¿no? Entonces, si el diámetro vale 1,25, entonces yo puedo decir que esto de acá sería la mitad del diámetro, ¿no? Y esto de acá, por ser semicircunferencia, sería también la mitad del diámetro, ¿no? Y como estos dos lados, este lado de aquí es perpendicular a este lado, entonces automáticamente este ángulo con el de acá van a ser iguales y por lo tanto deducimos que phi vale 45 grados. Ya está. ¿Listo? Una deducción rápida, ¿no? Utilizando la geometría. ¿Listo? Muy bien. Pero a mí no me piden eso, ¿no? No me están pidiendo esto. No, si no me están pidiendo, después de qué tiempo alcanzará la circunferencia, es decir, después de qué tiempo llega acá, ahí. Me piden ahí
el tiempo que demora en llegar o en caer por la canaleta, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y como ya conozco también estos dos lados de este triángulo que se ha formado, prácticamente la distancia de la canaleta o la longitud de la canaleta la podemos saber, ¿no? Podemos saber cuánto vale la longitud de la canaleta, ¿no? Es decir, podemos saber cuánto vale todo esto, ¿no? Le llamamos el diámetro sobre 2 cuadrado, ¿no? Y esto sería simplemente que L me daría diámetro sobre 2 por la raíz de 2, ¿no? Elevando al cuadrado, sumarlo, me quedaría 2 veces diámetro sobre 2 al cuadrado. Les traigo la raíz y me quedaría d medios raíz de 2. Y esa es la longitud de la canaleta. Bien. Ahora sí desarrollo un movimiento rectilíneo uniformemente variables. Digamos así, ¿cuál es la aceleración que estaría adquiriendo? Bien, pues simplemente la gravedad, ¿no? Y una parte de la gravedad, no toda. Esta sería la gravedad. Entonces puedo descomponer esa gravedad en una componente vertical, podríamos decir, a la canaleta y una componente paralela a la canaleta. Y como este ángulo también por geometría, si este lado es perpendicular de acá, este ángulo también sería phi. Y en consecuencia, ambas componentes de la gravedad serían justamente g seno o coseno de phi, que representarían g, bien, seno de 45 o g coseno de 45, ¿no? Esto de acá sería g seno de phi, ¿no? Un ratito, disculpe. Ya está. Ahora sí, avanzamos. Listo, entonces G seno de phi. Entonces ahora sí, nosotros podemos decir que esta es su aceleración, esta es su distancia que recorre, entonces tengo distancia, parte de reposo, ¿no? La bola empieza a deslizarse sin fricción desde el punto superior de la circunferencia. ¿Qué más tengo? Tengo su aceleración, entonces la longitud de la circunferencia que la recorre, L, será igual simplemente a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La longitud sería d sobre 2, por raíz de 2 va a ser igual a un medio de la aceleración, que es g seno de 45, bien, por t cuadrado. Este 2 raíz 2 va a ser igual a g, que vale 10, como indica acá el problema, seno de 45, que es raíz de 2 sobre 2, bien, y t cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí observo que la raíz de 2 con la raíz de 2 de acá se simplifica, y acá me quedaría un medio. Entonces, t vale 0,5, ¿no? Segundos, ¿ya? Segundos. Y esa sería entonces la respuesta del problema, ¿no? Ahí está. Bien. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No?
Listo, entonces les voy a dar las claves. Ahí le voy a colocar y con, perdón, y con eso terminamos. Un ratito. Listo, voy a indicar las claves rapidito. Le voy agregando acá, son de movimiento rectilíneo, digamos. Desde la número 11. Acá sería entonces sesión de auto o actividades de autoaprendizaje. Vamos a ver acá. Estamos desde las 11 hasta la 20. Once, 12, 13, 14, 15. Son las 5 de la tarde, 17, en punto. 18, 19 y 20. ¿Listo? Hasta la 11 debe salir enano. La 12 debe salir bueno. La 13 dado. La 14 avión. La 15 enano. La 16 casa. La 17 avión. La 18 dado. La 19 casa. Y la 20 dado. ¿Listo? Ahí está. Con eso entonces terminamos lo que es movimiento rectilíneo y específicamente uniforme, ¿no? ¿Listo? Ya les voy a dar este archivo. Recuerden que yo les dije que estos archivos los voy a colgar y ya están colgados de la primera semana y parte de la segunda semana. Y con esto completamos la segunda semana. Ahora sí vamos a ingresar bien al tema de la tercera semana, ¿no? Que nos corresponde en este caso a esta semana denominada cinemática curvilínea, ¿no? Veamos. ¿Listo? Muy bien, vamos a dejar de presentar. Ahora sí voy a hacer la presentación de el movimiento curvilíneo, ¿no? Listo, acá está. Muy bien, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces continuamos. Ponerlo ahí para que no moleste. Listo, entonces tenemos acá lo que se llama el movimiento curvilíneo. Y en realidad nosotros vamos a estudiar a todo el movimiento curvilíneo. Es muy amplio, ¿no? Hay diferentes formas de hacer el análisis del movimiento curvilíneo y diferentes formas de curvas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, en fin. ¿Listo? Pero vamos a desarrollar dos de esos movimientos que se desarrollan y se consideran como movimiento curvilíneo, que es el caso del movimiento circular y el caso del movimiento parabólico, ¿no? Esos dos movimientos son los que vamos a desarrollar. ¿Listo? Muy bien. Veamos entonces acá. ¿En qué consiste?
Primero, el movimiento circular. Y ustedes dense en cuenta, miren, ¿dónde está el movimiento circular? Está hasta en los juegos mecánicos hay movimiento circular, ¿no? La bicicleta, ¿no? La transmisión de movimiento a través de un sistema de cadenas o de correa de transmisión, ¿no? En un motor, por ejemplo, de un carro, ahí tenemos bien transmisión de movimiento, ¿no? ¿Listo? Un movimiento de, digamos, a través de un sistema de poleas, puedo convertirlo en un movimiento circular, lo puedo convertir en un movimiento rectilíneo, ¿no? Igual acá, una bicicleta transmite el movimiento a través de las cadenas a una rueda y esa rueda va convirtiendo el movimiento circular en un movimiento rectilíneo, ¿no? Por esa razón, una bicicleta, una moto, un auto puede avanzar, ¿no? Rectilíneamente, no solamente girar nada más en el caso de la rueda, sino también un avance horizontal. ¿Listo? Entonces veamos en qué consiste el movimiento circular. Nos va a ser un poco más fácil entenderlo porque ya analizamos al movimiento rectilíneo, ¿no? La diferencia ahora es que en el movimiento rectilíneo la trayectoria debe ser una recta, acá es una circunferencia. Por lo tanto, todo lo que vamos a desarrollar va a estar, digamos así, involucrado dentro de una circunferencia. ¿Listo? Entonces aquí ya tendríamos lo siguiente, ¿no? Como por ejemplo tenemos un arco en el cual se mueve el cuerpo, la velocidad ahora ya va a ser más notorio que la velocidad sea tangente a la trayectoria y además también te va a tener un radio de curvatura que describe el cuerpo, ¿no? Toda circunferencia va a tener un radio, ¿no? Entonces, como dice acá, la característica de este movimiento se refiere al circular, es que su trayectoria es una curva denominada circunferencia. ¿Y cuáles son las características principales de la circunferencia? Tiene un centro de giro, tiene un arco, bien, que se le llama S, y ese arco está asociado al ángulo que describe el cuerpo en ese intervalo de tiempo de A a B, ¿no? Y el arco sería θ por R, ¿no? Además, y esa es una característica muy importante, el vector velocidad, y eso es lo que debemos tener siempre presente, es tangente a la trayectoria, ¿bien? Y no solamente en el movimiento circular, ¿no? Sino en cualquier movimiento curvilíneo, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, siempre, ¿ya? Y eso también lo vamos a ver cuando veamos el movimiento parabólico, ¿listo? Muy bien. Ahora, al igual que en el movimiento rectilíneo, en el movimiento circular también tenemos velocidad, ¿bien? Que muchas veces la consideramos que es una magnitud escalar, pero en realidad no lo es, ¿no? Y hablamos de la velocidad angular. ¿Qué viene a ser la velocidad angular? En primer lugar es un vector, ¿ya? Es un vector, no es un escalar. Es un vector que, como indica la figurita, siempre apunta, ¿bien? Hacia, fuera del plano del movimiento, ¿no? Dependiendo de la rotación que tenga el cuerpo, ¿no? Es decir, siempre va a ser perpendicular al plano del movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí consideramos que el cuerpo se mueve en una circunferencia en sentido antihorario, ¿no? Aquí está el vector velocidad. Esto me está indicando cómo se está moviendo el cuerpo en sentido antihorario, ¿no? Contrario a las agujas del reloj. Bien. Entonces, al moverse en sentido antihorario, el vector velocidad es un vector perpendicular al plano del movimiento y en este caso saliente, ¿no? Se aplica lo que se llama la regla de la mano derecha, ¿no? Los 4 dedos de la mano, estos 4 dedos de la mano derecha, digamos, se colocan en la dirección del movimiento. Si es en sentido antihorario, así. Y el pulgar me indicaría hacia dónde estaría apuntando el vector velocidad angular, ¿no? Bien, que es el mismo criterio que se utiliza para cuando yo quiero determinar el producto vectorial, ¿no? El producto vectorial de dos vectores es un vector perpendicular al plano formado por los vectores que lo originan. Algo similar ocurre acá, ¿no? Bien, la velocidad angular es un vector perpendicular al plano del movimiento del cuerpo y por lo tanto va a ser perpendicular al radio de la circunferencia y también va a ser perpendicular a la velocidad tangencial, ¿no? Esa es una característica muy importante que ocurre en el movimiento circular.
Bien, en el caso de la velocidad angular, ¿no? ¿Y cómo podríamos decir así, cómo la podemos determinar? Como el ángulo que ha variado el cuerpo al momento de moverse en la circunferencia en cada unidad de tiempo. De esa manera se podría decir que se mide la velocidad angular. ¿Y qué unidades tiene? En el sistema internacional son radianes por segundo, ¿no? Que por supuesto no es la única unidad de medida, ¿no? Recuerden también que existen otras unidades de medida para la velocidad, como angular, me refiero, como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos, aparte de radianes por segundo, tenemos revoluciones por segundo. Podemos tener revoluciones por minuto, ¿no? O lo que se conoce como el famoso RPM, ¿no? Bien, en el mundo de la física el RPM no es red privada de Movistar, sino revoluciones por minuto, ¿no? Bien. ¿Cuántas vueltas gira el cuerpo en cada unidad de tiempo? En este caso, en cada minuto, ¿no? Eso representaría también una velocidad angular. Y muchas veces también se le llama frecuencia angular, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de frecuencia? Porque es repetitivo, ¿no? Cada cierto tiempo, bien, vas a obtener un valor determinado, ¿no? De vueltas que ha girado el cuerpo, ¿no? En este caso específico. ¿Listo? Por eso el nombre muchas veces también, alguna literatura, de frecuencia angular. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Lo mismo, si aparece una velocidad angular, también debemos tener una aceleración angular, ¿no? Y también, al igual que la velocidad angular, la aceleración es una constante. Perdón, es un vector. Bien, y que ese vector apunta perpendicularmente al plano del o entrante, ¿no? Dependiendo cómo, en este caso, cambie la velocidad angular. Si la velocidad angular aumenta, el vector aceleración angular está en la misma dirección en sentido que ese cambio de velocidad angular. En cambio, si la velocidad angular disminuye, bien, el vector aceleración está en sentido contrario al cambio de la velocidad angular. ¿Y por qué? Porque justamente la aceleración angular se define como cambio de la velocidad angular en cada unidad de tiempo, ¿no? De esa manera se tiene, en este caso, la aceleración angular, ¿ya? También es un vector, ¿bien? ¿Listo? No es un escalar. ¿Cuál es la unidad de medida de la aceleración? Radianes por segundo al cuadrado. O también radianes por minuto al cuadrado, ¿no? Por hora, en fin, ¿no? Revoluciones por minuto al cuadrado, por segundo al cuadrado, en fin. No solamente radianes por segundo al cuadrado, esa es la más usada, ¿bien? Pero no significa que sea la única unidad de medida, ¿no? Entonces, yo también puedo tener como unidad de medida, por ejemplo, radianes por minuto al cuadrado. Puedo tener revoluciones por segundo al cuadrado, revoluciones por minuto al cuadrado, ¿no? Y así. Todo lo que se refiere a ángulo por unidad de tiempo al cuadrado, ¿no? Porque radianes, revoluciones representa ángulo. Mira, profesor, revoluciones son vueltas, pero sí, pero es un ángulo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices 2 revoluciones, ¿qué significa en ángulo? 720 grados o 4 pi radianes, pero es un ángulo, ¿no? 2 revoluciones son 2 vueltas y cada vuelta es 360 grados o 2 pi radianes, ¿no? ¿Listo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos hablar, en este caso, tanto de la velocidad como de la aceleración angular. Veamos ahora el caso del movimiento circular uniforme. Bien. ¿Cuál es su característica de este movimiento circular uniforme? La característica es que la velocidad angular es constante. Y si la velocidad angular es constante, no hay aceleración. Y la única, angular me refiero, y la única ecuación que gobierna el movimiento sería la de acá, ¿no? La posición angular final es igual al inicial más velocidad angular por el tiempo, ¿no? Eso considerando que el ángulo inicial es distinto de cero, ¿no? Bien. Bien. ¿Listo? Porque también podría decir que el ángulo inicial es cero, ¿no? Y me quedaría que el ángulo es igual a velocidad por tiempo, ¿no?
Y de la misma forma que nosotros analizamos el movimiento rectilíneo uniforme gráficamente, también podemos nosotros decir que en el movimiento circular se cumple lo mismo, ¿no? Es decir, si graficamos posición con tiempo, posición angular se refiere, vamos a encontrar una recta. Y si graficamos velocidad angular con tiempo, vamos a encontrar también una recta, donde en la primera recta de posición con tiempo o ángulo con tiempo, bien, la pendiente de la recta representa la velocidad. En cambio, en la gráfica velocidad angular por tiempo, me sale una recta horizontal donde me permite determinar un área bajo la curva, ¿no? Y el área bajo la curva me representa, en el movimiento rectilíneo me representaría la distancia recorrida por el móvil, pero en el movimiento circular me representaría el ángulo recorrido por el móvil o el ángulo descrito por el móvil. ¿Listo? Entonces, de la misma forma que se analizó el movimiento rectilíneo, gráficamente se puede analizar también el movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente variado gráficamente, ¿no? Acá está. Si graficamos posición con tiempo, posición angular con tiempo, la gráfica sale una recta, fuera del origen, donde se entiende que el ángulo inicial es distinto de cero. Donde la pendiente de esta recta, que representa la inclinación, ¿qué me va a dar? Me va a dar justamente la velocidad angular, como está indicándose acá, ¿no? Y por supuesto, sería la gráfica si el ángulo es igual a cero, pero al final, en ambos casos son recta y en ambos casos la pendiente, por si acaso, en ambos casos la pendiente siempre representa la velocidad angular, ¿no? Más inclinado, más velocidad angular, menos inclinado, menos velocidad angular, igual que acá. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como podemos analizar el movimiento circular uniforme, pero desde el punto de vista gráfico. ¿Listo? Muy bien, lo mismo para el caso de la velocidad angular. Si yo grafico velocidad angular con tiempo, el área bajo la curva que representa el ángulo recorrido. El ángulo que ha logrado recorrer el cuerpo en ese intervalo de tiempo, ¿no? Bien. Entonces, al final, ¿qué significa velocidad angular en este movimiento? Es el área. Es un área. Perdón, velocidad angular, ¿qué significa? Cuánto se ha movido el cuerpo o qué ángulo ha desplazado en cada unidad de tiempo. Y en este caso, la gráfica velocidad con tiempo me representa el área, ¿no? El área bajo la curva de esta gráfica. Bien. Y no solamente lo podemos indicar que sea siempre una recta. Esto ocurre que sea una recta solamente si el cuerpo desarrolla un movimiento circular uniforme, ¿no? Si desarrolla un movimiento circular ya no uniforme, entonces no me va a salir acá una recta, ¿no? Así, horizontal. Si no me puede salir una recta inclinada o de repente una curva arbitrariamente, ¿no? ¿Listo? Y entonces ahí, en este caso, bien, siempre, así me salga una recta horizontal, me salga una recta inclinada o una curva, siempre el área representa el ángulo recorrido por el móvil. Dos conceptos importantes que se manifiestan en el movimiento circular uniforme, ¿no? ¿Cuáles son esos conceptos? Periodo y frecuencia. Bien. El periodo es tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo que emplea un cuerpo en lograr desarrollar un número de vueltas. Bien. ¿Y qué significa frecuencia? La frecuencia es al revés, el número de vueltas que desarrolla el cuerpo en cada unidad de tiempo. Bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos de periodo, la Tierra tiene un periodo alrededor del Sol. Cada cierto tiempo da una vuelta alrededor del Sol. La Tierra tiene un periodo respecto del eje de la Tierra. Cada cierto tiempo gira la Tierra bien alrededor de su eje, ¿no? Y así, no solamente la Tierra, un reloj, las llantas de un carro, cada cierto tiempo dan una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, en fin, ¿no? Entonces, por esa razón aparecen esos dos conceptos que son propios del movimiento circular uniforme. Eso no ocurre en otro movimiento circular, solamente el periodo y la frecuencia se asocian al movimiento circular uniforme, ¿no? Y el periodo es tiempo, por lo tanto se mide en segundos, en minutos, en horas, en días,
en meses, en semanas, en años, en fin, pero es tiempo, el periodo es tiempo. En cambio, la frecuencia, no, la frecuencia se mide en hertz. ¿Listo? Y me representa el número de vueltas que está dando un cuerpo en cada unidad de tiempo. Y el periodo y la frecuencia son inversamente proporcionales. ¿Listo? Es decir, si el periodo aumenta, la frecuencia disminuye, y si el periodo disminuye, la frecuencia aumenta. Y esta frecuencia también se puede relacionar con la velocidad angular. Por eso les dije que la velocidad angular también se le llama frecuencia angular, ¿no? Bien, podemos obtener que la frecuencia angular o la velocidad angular es 2pi por f, donde esta es la frecuencia que se mide en hertz. Bien, como dice acá bien claro, en honor al científico, perdón, Henry Hertz, ¿no? El que descubrió prácticamente, o no descubrió, sino calculó, ¿no? En este caso, la velocidad de las ondas electromagnéticas, ¿no? Que había predicho, en este caso, Maxwell, ¿no? Y él lo logró determinar en forma experimental. Maxwell había calculado la velocidad de las ondas electromagnéticas teóricamente, ¿no? Bien. En cambio, Hertz ya lo hizo, lo comprobó experimentalmente, podríamos decir así. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el periodo y la frecuencia. Veamos acá una relación, una conexión, podríamos llamarle así, entre el movimiento circular, ¿no? No solamente uniforme, sino en un movimiento circular cualquiera, entre la velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular, ¿no? Entonces, recuerden que la velocidad siempre va a ser tangente a la trayectoria. Acá está, ve. Este es en un instante cuando pasa por B, este es un instante cuando está por A, ¿no? Esta es su velocidad tangencial en ese punto y esta es la velocidad tangencial en este punto. Entonces, podemos darnos cuenta que en cualquier movimiento circular que se tenga, la velocidad siempre va a cambiar de dirección y sentido, ¿ve? Y además también puede cambiar de tamaño, es decir, de módulo, ¿bien? Pero cuando tratamos de un movimiento circular uniforme, nos vamos a dar cuenta que este tamaño del vector velocidad lineal o tangencial permanece constante. Lo que cambia en un movimiento circular uniforme es que el vector velocidad cambia de dirección y sentido. ¿Bien? Y entonces esto nos ayuda a determinar una aceleración. Bien, en este caso, una aceleración debido al cambio de dirección y sentido, que es conocida, y ustedes ya también habrán escuchado hablar de ella, que se llama aceleración centrípeta o aceleración normal o radial, ¿no? ¿Listo? Bien. Entonces, en el movimiento circular uniforme, logramos relacionar la velocidad lineal o tangencial con la velocidad angular. Pero recuerden que estos dos son vectores y lo que estamos relacionando acá son solamente los módulos, ya que en forma vectorial la velocidad tangencial y la velocidad angular son perpendiculares. Bien, son perpendiculares. Bien, entonces la velocidad lineal o tangencial va a ser igual al angular por el radio. Bien, el radio de giro que tiene el cuerpo, ¿no? Cuando se mueve en una circunferencia determinada. Y aquí está lo que les había mencionado, ¿no? Esta aceleración centrípeta, ¿ya? Esta aceleración centrípeta es una aceleración que siempre está presente, ¿listo? En cualquier movimiento circular, ya sea uniforme o uniformemente variado, ¿no? En cualquier movimiento circular, la aceleración centrípeta siempre va a estar presente. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque la aceleración centrípeta, bien, la está originando el cambio de dirección y sentido, como indica acá, del vector velocidad. Bien.
como se indica acá, en un movimiento, la variación del módulo, la dirección y el sentido del vector velocidad produce una aceleración. Y en este caso, en cualquier movimiento circular, como ya indiqué, uniforme o uniformemente variado, la velocidad siempre va a cambiar en dirección y sentido. No necesariamente en todos los movimientos circulares puede cambiar de módulo. Y en el caso del movimiento circular uniforme, la velocidad lineal, al ser un vector tangente a la trayectoria, varía su dirección y sentido a lo largo de la misma, y eso provoca la aceleración normal o centrípeta, que la podemos expresar así. La aceleración normal es velocidad angular al cuadrado por el radio, o velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Esa sería en ese caso, bien, la aceleración centrípeta que se origina ya en un movimiento circular. ¿Listo? Veamos ahora el caso del movimiento circular uniformemente variado. Su característica es de que la aceleración angular es constante. ¿Ya? La aceleración angular es constante. No cambia. ¿Bien? Y si la aceleración es constante, de acuerdo a la definición, se puede lograr obtener que la ecuación de la velocidad en función del tiempo tiene esta forma. De esta manera. Velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Y si ustedes se dan cuenta, esta ecuación es muy similar a la del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Perdón. Donde decimos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y tienen la misma forma. ¿Eso qué significaría? Que las ecuaciones que hemos visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado también lo podemos considerar aquí, pero cambiando la nomenclatura correspondiente, ¿no? En este caso, la velocidad lineal la convertimos en angular y la aceleración lineal en aceleración angular, ¿no? Y eso es lo que ocurre, observen, ahí está. Eso también es del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Solo que le hemos adaptado al movimiento circular uniformemente variado. La velocidad media, angular, es la semisuma de la final y la inicial. El ángulo sería la velocidad angular media por el tiempo, ¿no? Y de ahí se puede deducir las siguientes expresiones, ¿no? Que el ángulo para cualquier tiempo es el ángulo inicial más velocidad inicial por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Bien. Lo mismo ocurre para la velocidad angular al cuadrado, es igual a la inicial más 2 veces la angular por el cambio del ángulo. O desplazamiento angular, que es lo mismo, ¿no? Acá ya no interviene el tiempo, ¿no? Acá sí. Y también podemos analizarlo gráficamente, ¿no? Ahí está. Este sería para el caso de que la posición inicial angular es distinta de 0 y este es para el caso en que la posición angular es igual a 0. La inicial, me refiero, ¿no? Entonces, es una curva que es muy similar al, por no decir así, es exactamente igual. Lo que cambia es simplemente que ya no grafico R con T, sino ángulo con tiempo, ¿no? Al movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Si ustedes recordaron, tiene la misma forma la gráfica, ¿no? La misma forma, pues que en realidad, bien, si hablamos de forma, la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado para el caso de la posición es exactamente la misma forma para el caso del movimiento circular uniformemente variado. Donde nos indica prácticamente que esta es una curva y por lo tanto la pendiente de la curva cambia, no es constante, no es como la recta. Y por lo tanto me está indicando que la velocidad está cambiando constantemente, la velocidad angular, ¿no? Ya no es constante como el caso anterior del movimiento circular uniforme, ¿no? Listo. Veamos también el caso de la velocidad. Bien. Donde ya al graficar velocidad con tiempo ya nos sale
una recta paralela al eje del tiempo, sino ya sale una recta inclinada. Este es para el caso en que la velocidad inicial es 0, bien, y este es para el caso, diferente de 0, perdón, y este es para el caso cuando la velocidad inicial es igual a 0, ¿no? En ambos sale una recta y en ambos tienen una pendiente, y esa pendiente me representa justamente la aceleración angular. Bien, la pendiente de esta recta o la pendiente de esta recta, en ambos casos, esa pendiente me está representando la aceleración angular del movimiento, ¿no? Del movimiento circular, bien, en este caso uniformemente variado. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tendríamos nosotros estudiado el movimiento tanto circular uniforme como uniformemente variado, ¿no? Entonces, en este caso ahora veamos cómo es que en un movimiento circular se pueden generar aceleraciones, ¿bien? Por ejemplo, en el movimiento circular uniforme hemos dicho que hay una aceleración centrípeta, ¿bien? Y en el movimiento circular uniformemente variado, aparte de la aceleración centrípeta, se genera una nueva aceleración, debido a que ahora cambia el módulo del vector velocidad y aparece la famosa aceleración tangencial, ¿no? Y eso es justamente lo que está indicándose acá, ¿no? En este caso del movimiento circular uniformemente variado, tenemos la normal o centrípeta, bien, y adicionalmente ahora tenemos la tangencial, de tal manera que la resultante de estas dos, que son mutuamente perpendiculares, me da origen a una aceleración total, ¿no? O aceleración del movimiento, bien. Esto ocurre siempre y cuando sea un movimiento circular uniformemente variado. Si es simplemente uniforme, esta aceleración tangencial desaparece y esta aceleración del movimiento se convierte en la aceleración normal o centrípeta. Bien. Y la aceleración tangencial simplemente sería la aceleración angular por el radio. Por esa razón que esto desaparece cuando la aceleración angular es 0. Si la aceleración angular es 0, la tangencial también sería 0. Pero para este movimiento que estamos estudiando, estas dos son distintas de 0. Bien, estos dos son totalmente diferentes de 0. Y por lo tanto, la aceleración del movimiento, pues como la normal y la tangencial son perpendiculares, entonces aplico Pitágoras. Bien, y obtengo que la aceleración del movimiento es la raíz cuadrada de la normal al cuadrado más la tangencial al cuadrado. Ahora, bien, veamos el segundo movimiento, que corresponde a lo que se denomina como movimiento parabólico, ¿no? Al lanzar un balón de, por ejemplo, de básquet, al lanzarme con, digamos, en un trampolín, al hacer salto alto, al lanzar una pelota de golf, al hacer salto con valla, ¿no? Al desarrollar un movimiento en patinaje, en todos ellos puedo obtener un movimiento parabólico, ¿no? El más representativo es al momento de lanzar un balón de básquet, ¿no? Ahí se desarrolla bastante el movimiento parabólico. Bien. Muy bien, veamos en qué consiste. En el caso del movimiento parabólico se le denomina así porque justamente su trayectoria es una parábola, es una figura geométrica conocida. Bien. Y ese movimiento parabólico se puede entender como la resultante de dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. Bien. Y esos dos movimientos ya lo hemos estudiado, ¿no? Como es el caso del movimiento, bien, rectilíneo, uniforme y uniformemente variado. Ahí está. Entonces, el movimiento parabólico lo vamos a lanzar un cuerpo desde una superficie determinada con un cierto ángulo de inclinación, ¿bien? Y con una cierta rapidez inicial, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces desarrolla un movimiento que desarrolla una trayectoria parabólica. ¿Bajo qué condición desarrolla esta trayectoria parabólica? Bajo la condición de que está en un medio de caída libre, ¿no? Es decir, está afectado de la gravedad. ¿Bien? ¿Listo? Por esa razón es que el cuerpo sube y también baja. Y además no consideramos la resistencia del aire, ¿no? Consideramos que el cuerpo, en este caso,
es pequeño, de tal manera que no influye la resistencia del aire. ¿Bien? Y de esa manera el cuerpo desarrolla un movimiento parabólico. ¿Qué va a ocurrir con la velocidad? La velocidad al inicio y en cualquier otro punto de su movimiento va a tener siempre dos componentes. ¿Bien? Una componente horizontal y una componente vertical. Porque la velocidad siempre, respecto a la horizontal, siempre va a formar un ángulo, ¿no? Esté por donde esté el cuerpo. ¿Bien? Y eso se puede ver en la siguiente gráfica, ¿no? Está por ahí, está por acá, o por donde se encuentre. ¿Bien? El cuerpo siempre va a tener su velocidad dos componentes, ¿no? La componente horizontal que desarrolla un movimiento rectilíneo uniforme y la componente vertical que desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado o de caída libre, ¿no? ¿Listo? Y esa es la forma como se va a desarrollar el movimiento en ambos casos. Esta componente de aquí, horizontal, siempre va a ser la misma, ¿no? La que va cambiando es solamente la componente vertical, hasta que llega a la altura máxima donde la componente vertical se hace cero, más no la horizontal. Es decir, nosotros cuando estudiamos movimiento de caída libre decimos que cuando el cuerpo llega a la altura máxima su velocidad es cero. Cuando estudiamos movimiento parabólico, cuando el cuerpo llega a la altura máxima la velocidad ya no es cero. Es diferente de cero, sigue teniendo velocidad. ¿Y qué velocidad tiene? La componente horizontal que tenía al inicio del movimiento. Bien, esa es la característica que vamos a tener ahora con el movimiento parabólico. Y también aquí hay un tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo que emplea para subir y el tiempo que emplea para bajar. También hay una altura máxima que desarrolla, ¿no? Bien, y todas esas ecuaciones que corresponden prácticamente a la caída libre las podemos aplicar acá, ¿no? Pero para el movimiento, digamos así, vertical. Ahí tendríamos nosotros las dos componentes, como les dije, ¿no? Y ahí tendríamos nosotros las componentes que va teniendo el cuerpo a medida que éste se mueve, ¿no? Y observen aquí, ven. ¿Qué ocurre aquí? En la altura máxima no hay componente vertical, pero sí hay horizontal. Bien, eso debemos tenerlo bien presente, ¿no? La componente horizontal acá es diferente de cero. La vertical es la que se hace cero. Es decir, en la altura máxima la velocidad del cuerpo ya no es cero, es diferente de cero, ¿no? Eso debemos tenerlo bien presente, ¿no? Bien, no debemos olvidarnos porque eso es una característica que muchas veces nos puede ayudar a resolver problemas, ¿no? ¿Qué otra característica? Que la componente horizontal, B sub 0 coseno, va a ser la misma acá, acá y en cualquier otro momento. Acá en la altura máxima sigue siendo B sub 0 coseno, acá también, acá también, acá también, acá también. En cualquier punto de su trayectoria. ¿Y por qué? Porque hemos dicho que horizontalmente se mueve con velocidad constante, por lo tanto esta componente va a ser siempre la misma. Y ustedes podrán darse cuenta en la gráfica que la componente vertical al inicio tiene un vector muy grande, después va disminuyendo, ¿no? Hasta que logra hacerse cero. Y nuevamente, cuando comienza a caer, comienza a aumentar el vector velocidad vertical, ¿no? Hasta que llega al mismo valor que tenía al inicio. El valor, no la dirección, ni el sentido, ¿no? ¿Listo? Porque ya cambió. Bien, entonces de esa manera podemos analizar el movimiento parabólico, ¿no? Y ahí tendríamos nosotros podríamos decir así, la posición en X y la posición en Y para cualquier tiempo, ¿no? Y eso se puede calcular utilizando las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y de caída libre, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos acá. Para el eje X, X sería B sub 0 coseno del ángulo por T, y para el eje Y sería, la posición sería la velocidad inicial, que es B sub 0 seno, por T menos un medio de G por T al cuadrado, ¿no? Y esta sería la componente en X, que siempre va a ser la misma. En cambio aquí la componente en Y ya no es la misma, ¿no? La componente en Y sería la inicial menos gravedad por tiempo. Después de un tiempo va a tener que esta velocidad puede ser cero, diferente de cero. Si este es cero, entonces llego a obtener el tiempo que emplea para subir. Y como no estamos considerando la resistencia del aire, podemos hablar también del tiempo de vuelo, el tiempo que emplea el cuerpo para subir y bajar, ¿no? Y llegar al mismo plano de lanzamiento, ¿no?
Lo mismo ocurre acá. Aquí está el tiempo de vuelo. ¿Qué es lo que cambia? Si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo de la caída libre, ¿no? Lo que está cambiando ahora es seno del ángulo, ¿no? Si el ángulo es 90, seno de 90 es 1 y me quedaría exactamente la misma forma de la caída libre, ¿no? La altura máxima, igual. Si el ángulo es 90, esto es 1 y me quedaría b sub 0 al cuadrado sobre 2g, que es exactamente la misma ecuación de la caída libre que hemos estudiado en cinemática, ¿no? Rectilínea. Entonces lo que aquí aparece el ángulo, porque ya se trata de un movimiento parabólico, ¿no? Donde el ángulo influye en el tiempo de vuelo y la altura máxima. Otra expresión importante aquí en el movimiento parabólico es el alcance horizontal, es decir, este de acá. Este, de aquí hasta acá. Este sería el alcance horizontal. Desde que se lanza hasta cuando llega al plano de lanzamiento. Esta distancia sería el alcance horizontal. Ahí está. R es B sub 0, seno de 2 veces el ángulo sobre G. Y también tenemos una característica que se llama el ángulo para el alcance máximo. Y el ángulo para el alcance máximo siempre es 45, ¿no? Y es una característica del movimiento, ¿no? El alcance horizontal máximo, si el ángulo es 45, reemplazamos acá y me quedaría que el alcance máximo es la velocidad inicial sobre G. Ese sería, en este caso, el alcance máximo que se podría dar en el movimiento parabólico, ¿no? Y aquí justamente aparece una gráfica en donde, a pesar de que los ángulos van cambiando, bien, pero el ángulo para el cual logro el mayor alcance horizontal es justamente cuando es 45, ¿no? Para 30, por ejemplo, no es mayor a 45, es menor a 45. Se puede observar. El 30 es el alcance horizontal para el ángulo de 30 es igual al de 60, bien, porque son ángulos complementarios. Observa, 30 más 60, 90. Igual, 15 más 75, 90. Por lo tanto, el ángulo de 75 y el ángulo de 15 tienen el mismo alcance horizontal, pero por supuesto se observa que tienen diferente altura máxima, al igual que el de 30 y 60. Por ejemplo, el de 37 y el de 53, por ser ángulos complementarios, tienen siempre el mismo alcance horizontal, pero diferente altura máxima, ¿no? Esta sería una de las características también muy importantes que debemos tener en cuenta en el movimiento parabólico, ¿no? Que el alcance horizontal máximo se consigue cuando el ángulo es 45. Bien. Listo, eso es lo que quería mostrarles con respecto al movimiento parabólico, ¿no? Y al movimiento circular. Todavía nos quedan unos minutitos. Vamos a resolver entonces, bien, en este caso, aunque sea un par de problemas de movimiento parabólico. ¿Listo? Veamos. Un ratito. Ya está. Vamos a traer nuestro enunciado. Vamos acá. Es un ratito. Me deja. Acá está.
Listo. Veamos entonces el caso del problema número 1. Dice lo siguiente, desde un globo que asciende con una rapidez de 6 metros por segundo, acá está me indica, se lanza una piedra horizontalmente, lanzamos una piedra horizontalmente. Respecto del globo con una rapidez de 5, alcanzando una distancia horizontal de 15 metros, hasta llegar al suelo, ¿no? ¿Desde qué altura h se lanzó la piedra? G vale 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, muy bien. Entonces, como ya hemos dicho que en el movimiento parabólico, hay un movimiento horizontal y un movimiento vertical, y hemos dicho que el movimiento horizontal es prácticamente un movimiento rectilíneo uniforme, entonces diríamos acá, D igual a 15 metros, la velocidad en X igual a 5 metros por segundo, por lo tanto, 15 es igual a 5 por T. Entonces, T es igual a 3 segundos. ¿Listo? 3 segundos. Bien. Si de repente no van a pensar que es otra cosa. Vamos a ver 3 segundos. Ahí está. Bien, 3 segundos. Entonces, 3 segundos, ¿qué es? 3 segundos es el tiempo que demora en recorrer esta distancia horizontal y por lo tanto el tiempo que emplea el cuerpo para subir y bajar, para desarrollar toda esta trayectoria parabólica. Bien. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo este h. ¿Y cómo? Utilizando la ecuación vertical del movimiento, bien, parabólico, que corresponde al movimiento de caída libre, ¿no? Bien, como aquí ya lo lanzamos de una posición, diríamos acá, la posición final es igual a la inicial más velocidad inicial en y por t menos un medio de g por t al cuadrado. Bien, entonces aquí, ¿qué voy a reemplazar? El tiempo que he calculado acá, porque el tiempo que emplea para subir y bajar es el mismo tiempo que emplea para recorrer la distancia horizontal. Entonces aquí, cuando llega al suelo, ¿ya? Entonces, cuando llega al suelo, ¿qué ocurre? El y es igual a 0, ¿bien? Y además, el y sub 0 viene a ser el h, ¿no? Que estoy buscando. Esta sería su posición inicial de donde se lanza. Este u, con que se mueve el globo, sería 6 metros, que es justamente su velocidad inicial en y, ¿no? Este u que tenemos acá. Es decir, esto de aquí, esto de acá representa la velocidad inicial en y. Entonces tendríamos acá 0 va a ser igual a h cuando ya llegó acá. Por eso dice cuando llega al suelo, más 6, que es la velocidad inicial, como lo voy a poner acá. Aquí, velocidad inicial en y es igual a v. Y esto es 6 metros por segundo, como indica acá el problema. Por t, que vale 3, menos un medio de 10 por 3 al cuadrado. Entonces acá tendríamos 0, va a ser igual a h, más 18 menos 45. Entonces h valdría, acá tendríamos 27. ¿27 qué? Metros. Ese sería el valor de h, ¿no? Ahí tendríamos entonces la respuesta del problema, ¿no? Esta sería la respuesta del problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Listo, muy bien. Veamos entonces ahora el caso del problema número 2.
Perdón. Tome miel, profesor. Es bueno para la garganta. Ok, gracias. Muy amable. Miel de oveja. El que lo prueba no lo deja, ¿no dicen? Después yo no voy a dejar la miel ya. No, sí es cierto. La miel fortalece el sistema inmunológico también. Listo, muy bien. Acá está. Miren, ahora tenemos un caso ya especial, ¿ah? Este es un caso especial del movimiento, ¿no? Si ustedes se dan cuenta. Dice acá, se lanza una pelota perpendicularmente al piso. Acá está, ve, perpendicularmente al piso. Con una rapidez de 20, es decir, solamente tengo componente vertical, no tengo componente horizontal. En presencia de un campo gravitatorio, líneas punteadas de intensidad. Hallar la altura máxima que alcanza la pelota. Miren, la altura máxima que alcanza la pelota. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí, en primer lugar, tenemos una gravedad, ¿ya? Una gravedad que prácticamente es un vector, ¿ve? Como está indicado acá, lo voy a inclusive mejor así, ¿ya? Para que se den cuenta, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Ya después ahorita lo arreglo esto, no hay problema. Vamos a poner de color rojo. Ya está bien, ¿se dan cuenta? Como ya lo arreglé. Ahí está. Ahí están las mismas líneas punteadas y vamos a ponerle mejor acá un poquito más de eso. Ya está. Observan, ahí está la gravedad. Y con un ángulo de 53. Significa que esta gravedad se tiene que necesariamente descomponer. ¿Ya? La descomponemos una vertical y una horizontal. Entonces, si este es 53, como este es perpendicular, el de acá es 37, ¿no? El de acá es 37, por lo tanto, este sería G, seno de 37, y G, coseno de 37. Ahí está. Entonces, me interesa verticalmente, entonces voy a trabajar con esto. Me dicen la altura máxima, ¿bien? Bien, teniendo en cuenta que la velocidad inicial con que se lanzó es de 6. Pero la gravedad ya no es G simplemente, sino G coseno de 37. Entonces voy a utilizar la ecuación de la altura máxima, ¿no? La altura máxima, recuerda, la altura máxima, ¿no? Acuérdate, es velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, sobre 2G. Pero ahora, ¿qué ocurre acá? Aquí cuando lo lanzo, no lo lanzo con un ángulo inclinado, sino con una velocidad vertical. Por lo tanto, todo esto de acá lo reemplazo por B sub 0, simplemente. Y en lugar de G, tengo que poner G coseno de 37, ¿no? Entonces, la altura máxima para este caso sería la velocidad con que se lanzó sobre 2 veces G coseno de 37. Y ya está. Esto sería 20 al cuadrado, todo sobre 2 por 10, por el coseno de 37, coseno, seno serían 3 quintos, sería 4 quintos. Quinta 1, quinta 2, 2 por 2, 4, por 4, 16, serían 400 sobre 16, si no me equivoco. ¿Y cuánto saldría? A ver. Vamos a ver si estoy bien o me he equivocado en algo. Ahí está, 25 metros. Y eso es todo. Entonces, la altura máxima es 25 metros. ¿Se dan cuenta? Entonces, parecía bien difícil el problema, ¿no? Pero es cuestión de tener criterio nada más. Solamente eso, ¿no?
Esta de acá funciona siempre y cuando G fuera vertical, nada más, pero aquí G ya no es vertical, es inclinada, y por lo tanto tengo que descomponerla, una vertical y una horizontal, ¿no? Es que en el denominador la aceleración ya no es G, sino es G coseno de 37. Por esa razón es que yo reemplacé este valor de G por todo esto. O sea, G coseno lo he reemplazado por G. Porque aquí la gravedad, en este problema específico, bien, es oblicua, como indica acá, mira, las líneas punteadas indican el vector gravedad, ¿no? Y el ángulo es 53, por lo tanto, acá es 37, y por esa razón trabajé con la vertical, porque me interesa la vertical. Lo que va a hacer es esto, ¿no? Un movimiento parabólico. Llega a una altura máxima y a una distancia horizontal, ¿no? ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profesor. Ok. Listo, jóvenes. Entonces me quedo ahí. Continuamos nosotros el día, hoy día que estamos miércoles, ¿no? Nos tocaría el día viernes, ¿no? Ahí continuamos y vamos a terminar el resto de problemas de cinemática curvilínea, ¿no? Ya más adelante van a venir movimiento parabólico y movimiento circular, ¿no? ¿Listo? Muy bien, jóvenes, que tengan buenas tardes. Nos vemos, profesor. Igualmente, profe. ¿Listo? Igualmente. Cuídense. Chao, profe. Gracias, Ya, profe. listo. Hasta Vaya luego, bien. auxiliar. Hasta Gracias. luego, profesor. Hasta luego. Un saludo, mi querido profesor. Cuídese, bendiciones. Listo, de igual manera, Robertito.